Hay nombres de empresas que ya no son solo eso, ¿verdad? Se han vuelto casi sinónimos de desastre, de fraude, de un colapso total. Y bueno, entender por qué se vinieron abajo no es nada más un ejercicio de historia, es de hecho la clave para descifrar cómo funciona el mundo de los negocios hoy en día. A ver, empecemos con un gigante, Enron. Uf, qué caso. Parecía la empresa del futuro, súper innovadora, una de las más grandes del mundo en energía. Pero su caída, vaya que fue espectacular allá por 2001. De repente se destapó una red de engaños que, literal, sacudió la confianza de todo el mundo en los mercados. Fue un antes y un después. Y luego, claro, tenemos a Lehman Brothers. Su quiebra en 2008 no fue nada más el fin de un banco con más de 150 años de historia, no. Fue como esa primera ficha de dominó que cae y tira todas las demás. Desató la peor crisis financiera que habíamos visto en décadas, desde la Gran Depresión. Y si pensábamos que esto era cosa del pasado, pues no. Mucho más reciente tenemos el caso de Wirecard. Era la joya de la corona de la tecnología financiera en Alemania, pero resultó ser un castillo de naipes. Un fraude gigantesco que, increíblemente, estuvo escondido a plena vista. Engañaron a todo el mundo, a inversores, a reguladores, por años. Y justo para que veamos que la historia de verdad se repite, ahí está el caso de FTX. Esto nos deja una lección clarísima. Ni siquiera en lo más nuevo. En las fronteras de las finanzas, como son las criptomonedas, estamos a salvo de los mismos viejos patrones. La codicia y el engaño siguen ahí. Ok, entonces entremos de lleno al tema. Enron, Lehman, Wirecard, FTX. A ver, no son casos aislados, ¿estamos de acuerdo? Todo esto forma parte de un ciclo que parece repetirse sin fin. Así que la gran pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿por qué sigue pasando esto una y otra vez? Y bueno, para poder entender este ciclo, primero hay que, diagnosticar el problema de fondo. ¿Qué es lo que realmente tienen en común todos estos desastres? O sea, ¿cuáles son esas fallas clave, esas grietas en el sistema que conectan una crisis con la que sigue? Ahora, esto que vemos aquí es súper interesante, porque ya nos da datos duros. Cuando se analizan todos estos escándalos, salta a la vista un patrón, pero clarísimo. Vean nada más las dos barras más altas: fraude contable y un gobierno corporativo débil. ¿Qué nos dice esto? Que los problemas casi nunca empiezan por una mala estrategia de negocio, sino por algo mucho más profundo, una falta de integridad y de supervisión interna. Esas dos son, por mucho, las causas que más se repiten. Y para que quede todavía más claro el punto central, el fraude contable, o sea, manipular los números a propósito, es el villano número uno de esta historia, sin duda. 9 veces. Se repitió en 9 de los casos más grandes que hemos visto. Es una bandera roja enorme que simplemente no se puede ignorar. Pero a ver, no todo es negativo. Lo bueno es que cada crisis ha provocado una reacción, una respuesta. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto. El escándalo de Enron en 2001, ¿qué pasó al año siguiente? ¡Pum! Nació la ley Sarbanes-Oxley, que es súper estricta. Luego, la crisis de Lehman Brothers en 2008, y se vino una ola de reformas financieras en todo el mundo. O sea que si aprendemos, aunque la verdad, muchas veces es a la mala. Muy bien, entonces, ya vimos el problema. Ahora pasemos a las soluciones. Si ya sabemos que un gobierno corporativo débil es una de las causas principales, la pregunta lógica es, ¿cuáles son esas lecciones clave que hemos aprendido para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo lo fortalecemos? Básicamente, todo se resume en 3 pilares fundamentales. A ver, número 1, transparencia total. El caso de Enron nos gritó en la cara que los números tienen que ser claros y, sobre todo, verificables. Punto. Segundo, un consejo de administración que sea de verdad independiente y activo. Escándalos como el de Wells Fargo nos demostraron que un consejo que solo está de adorno es una invitación al desastre. Y tercero, una auditoría que sea rigurosa, de verdad. La caída de Arthur Andersen, la firma que auditaba a Enron, es el recordatorio eterno de lo que pasa cuando los que se supone que vigilan voltean para otro lado. Ok, pero ojo, no todos son reglas y estructuras. Eso no es suficiente. Ahora vamos a ir un poco más allá, a ver cosas que son más intangibles, si se quiere, pero que son igual de importantes. Estamos hablando de la cultura de una empresa, de su ética y de cómo maneja el riesgo. Y este punto es de verdad crucial. Pensemos en Wells Fargo. Claro que tenían controles, por supuesto, pero la cultura era tan tóxica, la presión sobre los empleados era tan brutal que esos controles no sirvieron de nada. También, otra gran lección es que la gestión de riesgos no puede ser un departamentito aislado por allá. Tiene que ser parte del ADN de la estrategia. De hecho, de estas crisis nacieron marcos de trabajo como COSO, que no son otra cosa que guías para que las empresas metan el control de riesgos en todo lo que hacen.
Y por último, casos como el de Odebrecht nos abrieron los ojos a que la corrupción hoy es global, ya no conoce fronteras, y para combatirla se necesita que todo el mundo coopere. Y todo esto, pues, nos trae al panorama actual. Porque los riesgos en las empresas no son los mismos de antes, para nada. Están en constante evolución. El desafío que tenemos hoy en día es global y tiene caras completamente nuevas. Esto de aquí resume perfectamente el desafío de hoy. Es como ver las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la corrupción de toda la vida, la tradicional, como las redes de sobornos de Odebrecht. Pero por el otro tenemos un riesgo supermoderno, la innovación sin control. Casos como Wirecard y FTX son el ejemplo perfecto de cómo la complejidad de la tecnología y las finanzas de hoy pueden crear puntos ciegos gigantescos. Y al final del día, ¿saben qué? Aunque las herramientas sean nuevas, el problema de fondo es exactamente el mismo, la falta de control y de ética. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Como vimos, los patrones son muy claros, las fallas están más que identificadas y las lecciones, pues ahí están, aprendidas a la mala. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire y que de verdad tenemos que hacernos constantemente es, ¿la historia ya nos dio todas las lecciones? ¿De verdad estamos escuchando? ¿O vamos a dejar que el ciclo se repita otra vez?